Dios te bendiga, Dios te guarde. En esta hora bendecimos el nombre del Señor, bendecimos tu familia, bendecimos tu hogar, bendecimos todo aquello en lo que tú procura iniciar tu superación, tu día a día, pero sobre todo aquello en lo que con fe tú accionas, creyendo que Dios está contigo, que Él no te abandona, que aunque los tiempos están definidos por una profecía, tenemos que seguir luchando, peleando el día a día, como dice el Señor, tomando nuestra cruz cada día. En esta hora quiero hablar de un tema que me salpicó. Escuché a alguien criticar a un pastor que piensa igual que yo con respecto al raptaron y al arrebatamiento. Ustedes ya conocen mi postura, mi dosa. Vuelvo y digo, no es una verdad universal. En mi interpretación de las Escrituras, y es un llamado a estar alerta. Y es un rogarle al Señor de que estemos equivocados, de que sea una dosa. Eso lo veremos más tarde, primera de Pedro, primera de Pedro. Lo veremos más tarde. Pero fíjate, escuché a un pastor hablar de lo que él llama la doctrina de Satanás, la doctrina de la negación. ¿Para qué es la negación? Bueno, ya que a esta hora no puedo tomar el diccionario, vámonos a Google. Dice negación. La filosofía de la negación se refiere a la idea de la no existencia o la ausencia de algo, que puede manifestarse como un mecanismo psicológico para no reconocer la realidad. Y es bueno que ellos hablen del mecanismo psicológico, porque existen dos posturas ante la negación. Está la negación de aquello que con conocimiento de causa no queremos aceptar. Está la negación que psicológicamente procuramos omitir su realidad y nos aferramos a esta negación psicológica. Cuando el pastor habla de que aquellos que niegan el rapto de la iglesia tienen una postura de una filosofía diabólica porque tienen la postura de la filosofía de la negación. Mi estimado, la postura de la negación es un arma de dos filos. Un arma que se puede utilizar para ambos bandos. Porque usted puede decir que por yo no creer en el término raptarum o raptar del latín al español, en el tiempo en el que los o algunos teólogos ubican este evento, es una doctrina de negación, porque yo diría que también aquellos que la aceptan también están viviendo una doctrina de negación. Están negando el tener que padecer cuando la Biblia nos dice que en el mundo tendremos aflicciones. Es una arma de doble filo. Pero como cristianos no debemos atacar el término de quién lo dijo, sino de ayudarnos a entender las razones del por qué se dicen. Mi estimado líder utilizó dos textos bíblicos o dos capítulos bíblicos. Utilizó a Génesis, capítulo 2, versículos 16 y 17, donde dice: Y Dios, el Señor, dio al hombre la siguiente orden. Estoy leyendo de la Biblia McCarthy, por eso suena diferente
a usted que estará tal vez leyendo en la Reina Valera 1960, que es la más común. Y Dios, el Señor, dio al hombre la siguiente orden: puede comer de todo árbol del huerto, pero no debes comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque el día que comas de él, ciertamente morirás. El próximo es en Génesis capítulo 3. Empezando del versículo 1 dice: la serpiente era el animal más astuto de todo lo que Dios, el Señor, había creado. Así que le dijo a la mujer: así que Dios le ha dicho a ustedes que no coman de ningún árbol del huerto. Cuando hablamos de negación, estos son los versículos bíblicos más prudentes para ello. Pero cuando notamos la diferencia en la conversación, aquí hay una negación del léxico tar. Aquí no hay una negación psicológica, no, esto es una negación verbal. Porque aunque se toman similes, no es la misma interpretación. Dios le dijo a la mujer directamente: no coman de este árbol. Satanás, quien es la representación de la serpiente antigua, o la serpiente antigua es su representación, la serpiente, englobó todos los árboles para poder llamar la atención y iniciar una conversación con la mujer. Este no es el caso de cuando tomamos una postura, una enseñanza para interpretarla. Recuerde que hemos hablado de lo que es la verdad universal y lo que es la verdad individual, la dosa. El apóstol Pedro dice en su segunda carta, en su capítulo 1, versículo 21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Esta es una verdad universal. Una verdad que nadie puede cambiar su realidad. Pero si usted lee el versículo anterior, ¿qué dice? Versículo 20 dice: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de las Escrituras es interpretación privada. Hay muchas personas que dicen que en nuestro tiempo no hay profetas. Las personas que se llamaban o que se hacen llamar profetas en nuestro tiempo están mintiendo, porque para nuestro tiempo no existen los profetas, sino que los profetas llegaron hasta Juan. Es cierto, los profetas llegaron hasta Juan. Pero ¿cuáles profetas? ¿Todos los profetas? No. Los profetas que profetizaban sobre Cristo llegaron hasta Juan. Juan profetizó de Cristo, de que detrás de él venía uno de quien él no era digno ni siquiera de desatar la correa de sus sandalias. Este era el Mesías. Ya no puede venir ningún profeta profetizando un Mesías venidero que pagará el precio por la humanidad, que será crucificado, porque ya Cristo fue crucificado. Pero si usted recuerda, estuvimos hablando, cuando hablamos del tema del diezmo, hablamos de una profecía que se dio en el libro de los Hechos, de la gran hambruna.
Hablamos también de la profecía que se dio en el mismo libro de los Hechos con respecto al apóstol Pablo, cuando Agabo se ató de pies y manos con el cordón y dijo al dueño de este cordón: así será llevado. Entonces la profecía y los profetas existen hasta nuestro tiempo. Acondicionado. Ningún profeta que profetice la venida de un Cristo para ser crucificado. Ningún profeta que profetice tiempo señalando la venida de Cristo. No, porque la Biblia condiciona estas cosas. Pero un profeta que te hable en nombre del Señor, pues la Biblia dice: cuando se cumpla, sabrá que te habló de parte del Señor. Pero fue un profeta, porque de otra forma no se cumplirá. Entonces, la negación es esta, justamente esta. Es negar una realidad que está implícita en la Biblia, querer cambiarla por una teoría humana. Un concepto que nace de mi corazón al querer, como dice el término en negación, negar una realidad tangible. Pablo dice, bueno, Lucas, que es el que escribe, dice en Hechos 3:18, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado. ¿Por qué? Por boca de todos sus profetas, que Jesucristo había de padecer. O sea, ya nadie puede volver a profetizar esto, porque ya esto se profetizó y se cumplió. Hasta allí, hasta Juan el Bautista, llegaron los profetas que profetizaban sobre este tema. Entonces, cuando hablemos de negación, veamos que nuestro tomar de esta expresión conlleve una esencia real. Una persona a la cual se llama se me fue la expresión tan sencilla, ateo, puede estar en una de estas dos fases. Puede tener una negación del léxico, del tenor de Dios como persona, o psicológicamente puede estar negando en sí la existencia de su divinidad, de su esencia, de su creación. Entonces, allí debemos explicar la filosofía de la negación. Pero con respecto a los temas doctrinales, principalmente nosotros los pentecostales, que no nos hemos podido poner de acuerdo en nuestra interpretación de las Escrituras, porque somos libre pensantes, yo digo, porque más que predicadores somos apologéticos. Siempre estamos buscando cómo dar testimonio de nuestra fe, cómo explicar con certeza, sin ninguna duda, aquello en lo que hemos creído. Hay tantas cosas. Hay tantas cosas que nosotros queremos negar. No porque no esté clara en las Escrituras, sino porque anhelamos poder salvarnos de ellas. Anhelamos poder alejarnos de ellas. Pero entienda y sepa bien, ni una jota ni una tilde pasará hasta que no se cumpla en la tierra. Soy tu hermano, soy tu amigo David Reyes Morla, hablando claro.
como siempre, si tú no eres cristiano, si eres de aquello que te gusta, yo digo escarbar en las redes, en los libros, compárteme tu opinión. Ve a Facebook y ponme un mensajito. Etiquétame algo en lo que tú puedes estar confundido, en lo que necesite que se te dé una dosis particular a la que tú has escuchado. Y estaremos hablando de ello. Por ejemplo, nuestro hermano Eduardo Emoki me envió un link sobre una persona que decía que congregarse no era necesario para la salvación. Y tiene razón. ¿Y por qué dice que tiene razón? Porque hay muchas personas que le han entregado su vida al Señor, se han convertido. Algunos de ellos han estado enfermos. Y al poco tiempo de haberse arrepentido, fallecieron. Otros han estado incapacitados físicamente y por el lugar donde viven, pues es difícil congregarse. Pero el apóstol Pablo dice, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. ¿Por qué? Es un problema del diario. Digo que es un problema del diario porque a veces no entendemos las razones de las cosas. Por ejemplo, una campaña a la que fui invitado no como ministro, no como predicador, sino como iglesia. El predicador inició su mensaje con esta frase. El fuego está descendiendo. El fuego está manifestado en este lugar. Si usted es de lo que está encendido, despéguese de aquel que está apagado. Si su tizón está ardiendo, aléjese de aquel que su tizón solamente humea. Al terminarse el mensaje, lo abordé. Le digo, ministro, bonito mensaje. Pero tiene que cambiar de ser un motivador, que es lo que hay hoy. Hoy hay un sinnúmero de personas que lo que son motivadores espirituales. No hay fruto en ello, aunque manifiesten muchos dones. Ahí le dejo a 1 Corintios 13. No hay fruto en ello. Así que como no hay fruto, lo que hacen es motivar. Y yo le dije, mira, si tú alguna vez has vivido en el campo, habrás notado que en alguna circunstancia, en alguna casa, se puso las 3 piedras del fogón, se pusieron los palos. Pero cuando va a la cajita de fósforo, no había. Así que enviaron donde el vecino a buscar un tizón encendido. Y al poner ese tizón encendido en medio de los tizones apagados y poner a un muchacho con una tapa, como me ponían a mí, a soplarlo, al poco tiempo estaba la llamarada. En un tizón no, en todos los tizones que estaban allí en aquel fogón. Porque un tizón encendido va a encender los que están apagados. Pero como se vive un mensaje de negación, como se vive un mensaje de apariencia, como se vive más de las redes que de las escrituras. Sí, pero como le digo, este hermano, este amigo, estaba enfocado en que
Alguien en las redes dijo que no era obligado a congregarse. Pero cuando yo le digo, ¿viste lo que pasó en el libro de los Hechos al principio? Cuando dice la Biblia que todos tenían lo mismo en común. Eso pasó porque estaban congregados. Bueno, que Ananías y Zafira, eso es cosa de la vida. Siempre van a ver a Ananías y Zafira como siempre van a ver entre nosotros hombres como Judas Iscariote. Pero nosotros tenemos que congregarnos. No porque esto nos salve, porque nuestra salvación proviene de Cristo, sino porque de la única forma que podemos ayudarnos mutuamente, bueno, no de la única forma, pero de la mejor forma que podemos ayudarnos mutuamente es congregándonos. A veces la hago de asistente del pastor. Y cuando veo que un hermano no va a 2 cultos y llega el tercer culto y el hermano no va, yo he salido de los cultos y me he trasladado a la distancia que haya tenido que trasladarme dentro de la ubicación de los hermanos de mi congregación. A ver, si es que ese hermano no fue porque estaba enfermo y necesita una pastilla. A ver, si es que ese hermano no fue porque no tenía el alimento y estaba pensando dónde resolver el problema de sus hijos, porque como padre de familia está obligado a resolver esto. Pero no a ver por ver, sino con la disposición de cual sea la circunstancia, poder intervenir. ¿Pero por qué? Porque hay una coinonía, una comunión, nos congregamos. Pero si la costumbre fuese no congregarnos, no viene el hermano, pero que yo no lo veo porque no nos congregamos. Hizo falta el hermano, no va a hacer falta porque nunca nos hemos reunido. Y esto es el evangelio. A Jesús lo enfrentaron los fariseos y le dijeron, maestro, ¿cuáles son o cuál es el mandamiento más grande que hay en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón. Esto respondió a la pregunta que los fariseos le hicieron. Pero entonces Jesús lo mira y le dice, el problema de ustedes no es que no aman a Dios. El problema de ustedes es que violan el segundo mandamiento más importante, y a tu prójimo como a ti mismo. Porque el que ama a su prójimo como a sí mismo no miente, no habla mentira de su prójimo, no le roba a su prójimo, no le codicia la mujer a su prójimo. No engaña a su prójimo, sino que vela por él. Procura extender su mano de ayuda para que su prójimo pueda seguir hacia adelante. Por esto nos congregamos. Ahí respondo a mi hermano Eduardo, aunque ya lo hice personalmente, quería que usted entendiera que usted puede traer su pregunta. Y le vamos a buscar la razón del por qué las cosas. O le vamos a enseñar el por qué hay un equívoco en eso que le están diciendo. Todo aquel que venga diciéndole que el Cristo está aquí o está allí, no le creáis. Porque todo esto tiene que acontecer. Y esto es una negación psicológica que se muestra con síntomas de afirmación. Pero si tú le crees al que te dice que el Señor, el Cristo, está allí, está negando el cumplimiento de su palabra. Sí. Te iba a decir a ti, amigo, que Cristo te ama.
que Él murió por ti en la cruz del Calvario. Que desde antes de la fundación del mundo, Él se entregó para salvarte, para salvarme. Y a los que antes conoció, a esto también predestinó. Él te conoció antes de que tú existiese. Y antes de que tú existiese, como te conoció, también te dio las herramientas para vencer. Utilízala. Ven a Cristo, arrepiéntete. Arrepentido y convertido para que sean borrados vuestros pecados. Porque no es solamente arrepentirse, es también convertirse. Convertir la mente y reflejarlo en el cuerpo. Cristo te ama. Si tu hermano amigo David Reyes Morla, hablando claro de la Biblia.